Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a ver algunos ejemplos y ejercicios que podemos utilizar en una HMI Delta. La idea es que yo les comparta este proyecto, el cual cuenta con distintos elementos principales con los que cuenta dicha pantalla. La idea es que ustedes utilicen esta visualización, interactúen con ella, jueguen con ella y se den cuenta de cuáles son los elementos con los que cuenta, cuáles son las funciones, todo lo que podemos hacer, y tal vez el día de mañana a ustedes les pueda ser de ayuda. Este video la verdad es que contiene mucha información, está muy completo. Yo se lo recomiendo, ya sea que estén comenzando o hasta si están en un nivel medio o nivel avanzado. Puede ser que algunos elementos ya los conozcan, pero también se van a dar cuenta de que hay otros que no, y lo pueden tomar como base para aprender el cómo funciona. Vamos a identificar un elemento de interés, en este caso Water Flow Switch, este que se encuentra en esta parte. Vamos a buscar y comprender cómo está configurado dicho elemento en el diseño del proyecto, es decir, por qué un tanque se va vaciando, el otro simula que se está llenando y esta tubería simula que el flujo va de izquierda a derecha, pero más adelante presionamos un botón y ahora digamos que los papeles se invierten. Algo también importante es que vamos a ver cómo se usan las memorias internas de la pantalla, la función find, y también aprenderemos a visualizar las macros. Si ustedes quieren controlar todo esto pero con variables del PLC, también les voy a mostrar cómo pueden llegar a hacerlo. El equipo que vamos a utilizar es el software Dobson versión 2. Sin embargo, yo sé que hay dos versiones más recientes, pero no importa, lo que vamos a ver en este video también aplica en la versión Dobson versión 4 y también en el nuevo software DScreen. Les voy a compartir este proyecto base, lo pueden encontrar en la descripción y también encontrarán el manual de usuario. Muy importante tener los dos a la mano para saber de dónde vienen las cosas. Los invito a ver el siguiente video. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita. Y si este video les gusta o les es de ayuda, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Van a encontrar tres archivos. Uno de ellos es el manual de usuario del Dobson versión 2 y también el proyecto. Como habíamos dicho, se va a abrir con el software versión 2.00. Si no lo tienen, también en el enlace que les voy a compartir pueden ver cómo obtenerlo. Okay, nada, vamos aquí a ayuda para corroborar y este es el software que vamos a necesitar. Como pueden ver, este proyecto ya cuenta con distintas pantallas. Dentro de las principales pues se encuentra la pantalla base. Por ejemplo, aquí vamos a irnos a esta que es el home. Aquí se ve la casita. Si yo le doy doble clic, me dice que necesita una pantalla base y la pantalla base es la número 20, que se llama base. Vamos a irnos están ordenadas en orden numérico. Vamos aquí a la pantalla base. Esta vendría siendo la pantalla base, ok. Y estos son botones que nos llevan a Go to Screen. Aquí por ejemplo esta nos lleva a esta que se llama Meter. Después esta de Bar nos lleva a Bar y así sucesivamente. Cada una de estas pantallas cuenta con distintos elementos. Ahorita pues los voy a mostrar así rapidito, pero lo mejor es ir directamente a la simulación. Aquí vamos a ponerle a Offline Simulación. Le vamos a dar clic para que vean ustedes cómo podemos interactuar con dicha pantalla. Aquí, como pueden ver, estamos en esta parte de los indicadores, los medidores, y vean, aquí nos indica que podemos tener de distintos colores. Nosotros podemos poner aquí, digamos que un límite menor, mayor. Este aplica a este que está aquí abajo. Vean, aquí está el 20, el 70 es como el alto. Le voy a poner aquí 80 y vean cómo se mueve. Y también el target lo voy a poner en 40 y vean cómo aquí se mueve hacia acá. Todo esto lo podemos visualizar, y ya si alguno de estos es de nuestro agrado, pues la idea es ir directamente al proyecto y ver por qué funciona como funciona y cómo nosotros lo podemos adecuar a nuestro proyecto, a nuestra necesidad. También tenemos estas gráficas de barras, igual funcionan de la misma manera. Aquí por ejemplo vean cómo cambia de color y llega al high, que es 75, y cambia a color rojo. Yo le voy a poner que en color rojo cambia al 90 y aquí desde el 20 se ponga, digamos que en color azul. Digamos, bueno, el 20 aquí está el target, aquí en 90 cambia a color rojo. Y si ustedes dicen, oye, ¿cómo funciona? Igual podemos ir directamente al proyecto. Aquí tenemos la parte de las tuberías. Aquí vemos cómo se visualiza que el flujo se va moviendo de este contenedor hacia acá. Si yo, por ejemplo, cambio la dirección de esta válvula, ahora el que se está llenando es este que está acá y este se está vaciando.
Este simula que se está vaciando el del lado izquierdo, se llena el del lado derecho y el flujo va avanzando. Igual, este de hecho es con el que vamos a trabajar más adelante para ver por qué funciona como funciona, y la idea es que apliquen estos mismos pasos en cualquier otro elemento para que ustedes lo puedan adecuar a sus necesidades. Aquí tenemos también displays, aquí vean, esto vendría siendo como un banner en caso de que ustedes quieran mostrar distintos mensajes, los formatos, podemos también la fecha y hora en distintos formatos. Se pueden tener distintas direcciones, que se mueva el texto de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Podemos visualizar la rapidez, la podemos cambiar con la que queramos que se muestren los mensajes. También tenemos de movimiento, aquí tenemos un GIF. En las nuevas versiones ya podemos importar un GIF. En esta versión de Dubsop, digamos, importamos un GIF y se importa, se descomprime, digamos, en diferentes imágenes. Por eso se van mostrando una imagen tras otra. Aquí, por ejemplo, es 4, 3, 2, 1 y vean, así se va mostrando. Aquí tiene ya un autorun. Aquí también tenemos esta parte, cómo se va moviendo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, lo que aquí nos quiere decir es que nosotros podemos tener algún objeto, cualquier objeto, y podemos cambiar su posición desde una memoria interna o desde el PLC. Y aquí también vean, aquí digamos es aleatorio, aquí se va moviendo en cualquier dirección. Aquí tenemos la parte también de las alarmas. Vean, aquí es un pequeño ejercicio. Digamos, sucede esta alarma, se enciende esta lamparita y acá en la parte de arriba se visualiza la alarma. También está en un histórico o en una alarma activa. Todas estas maneras las podemos mostrar. Ya es cuestión de los gustos y la necesidad de cada quien. Aquí tenemos estas de entrada. Aquí podemos tener de número, numérica, también de carácter. Aquí por ejemplo voy a poner hola. Y también aquí tenemos diferentes maneras, por ejemplo aquí con máscara, yo aquí le puedo poner que no se vea el número, aquí está 58. Podemos también utilizar decimales con ganancias, etcétera. Ok, también tenemos los indicadores, aquí está en estado 2 y vean cómo cambia el color azul. Le pongo estado 3, cambia el color celeste, estado 4, cambia el color verde. Entonces también dependiendo del estado nosotros podemos cambiar el color de algún indicador. Aquí también tenemos la parte en la que nosotros, dependiendo de un valor, podemos indicar el color que queramos que se muestre. Del 0 al 9 morado, después por ejemplo el rojo de 60 a un superior ya nos muestra en color rojo. Entonces todo esto lo podemos hacer. Tenemos un switch, aquí podemos esconder un botón y también visualizarlo. En caso de que nosotros necesitemos a veces que no queramos que se vea por algún modelo o algún proceso, pues podemos decir que se permanezca oculto ese y cuando se termine ese proceso que se muestre. Entonces podemos hacerlo así. También podemos ponerle un interlock. Aquí por ejemplo vean que no lo puedo mover, le pongo un lock y ahora sí yo le puedo cambiar el valor. Le pongo aquí enter y ya lo pudimos cambiar el valor. Si yo le pongo lock, pues ya no podemos cambiarle ese valor. Todo eso pues podemos aprender cómo hacerlo. Tenemos también esta parte del trigger, o si queremos que tenga que tener 1 segundo, 2 segundos presionado para que funcione, o hasta 3 segundos para que funcione. También podemos ver como una ventana de confirmación. ¿Estás seguro de que quieres hacer algo? Sí o no. Entonces todo esto también lo podemos ver y podemos implementarlo en nuestro proyecto. Tenemos el histórico. Aquí podemos visualizar e ir guardando y registrando por hora, fecha y el mensaje que queremos almacenar. Todo eso lo podemos hacer a través desde el PLC, mandarlo desde el PLC. Ahora tenemos el de seguridad. Como podemos ver, solamente tenemos acceso al botón del nivel 0. Todos los demás tienen un nivel distinto del 1 al 7. Vamos a suponer que yo quiero el nivel 7. Aquí nos aparece la cuenta y la contraseña que son por default. La cuenta es el número 7. Ustedes pueden cambiar eso por un nombre, etcétera. Y la contraseña por default son 8 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le damos aquí enter, le damos OK y vean cómo ya tenemos acceso a todos los botones. Porque el nivel de seguridad 7, digamos que nos permite eso, acceder a todos los otros niveles de seguridad. Si yo presiono este botón, regresamos al nivel de seguridad 0. Aquí se aparece. Aquí también tenemos las curvas. Aquí podemos darle play. Y tiene un ejercicio, un ejemplo.
nosotros nos puede servir como ayuda para nosotros saber cómo funciona. Tenemos esta curva, la curva 2. Aquí vean cómo se forma esta curva. Aquí también tenemos esta otra manera. Y en tiempo real, que digamos que cada vez que nos damos refresh, va uniendo los puntos. En tiempo real los va uniendo y va formando nuestra gráfica. Tenemos este otro para visualizar. Son digamos como que gráfica de barras. Pero nosotros podemos ir modificando dichos valores. Ya sea desde aquí, desde la pantalla o desde una variable del PLC. Tenemos la parte de las recetas, es algo muy importante, que ayuda mucho cuando nuestro PLC ya no tiene mucho espacio de memoria. Supongamos que aquí nosotros elegimos la receta 2, vean cómo los valores están en la receta 2 se cargan. 663, 524, 521 y 978. Elegimos la receta 3 y ahora estos valores de la receta 3 son los que se cargan. Supongamos que yo a una receta, por ejemplo a esta receta 3, aquí le pongo un 3. Ahora cambio a la receta 1, se cargan los valores de la receta 1 y cambio a la receta 3 y ahora se cargan los valores de la receta 3, respetando el valor que yo había modificado. También vienen estos botones para poder nosotros mover esta información, importarlos o exportarlos a una USB. Todo esto también es de mucha ayuda. Y por último tenemos las listas. Aquí nosotros podemos desplegar estas listas. ¿Qué número es el que nos muestra, en el que nosotros podríamos mandarlo a nuestro PLC? Aquí también es otro estilo, otra manera. Aquí también podemos ponerle seguridad. Vean, aquí yo puedo elegir la receta. Estas tienen un candadito, quiere decir que no las podemos modificar. ¿Qué pasa si por ejemplo nosotros regresamos y volvemos a tener el nivel de seguridad 7? Aquí ya tenemos nivel de seguridad 7 y vean cómo ahora se quita el candadito y ya podemos nosotros también elegir otra receta. Ok, entonces otra manera es este botoncito que es un Go to Screen, nos manda al Home. También tenemos este shortcut. Vean cómo aquí esto se ve bonito. Digamos, ustedes lo pueden implementar. Aquí podrían poner otros botones. También, de hecho, aquí podríamos poner todos estos que aparecen aquí. Podríamos ponerlos de aquí en la parte de este subscreen para que podamos utilizar todo este espacio que digamos que podemos implementarlo en nuestro proyecto y que no estorbe. También tenemos la parte para modificar. Son botones ya de sistema para cambiar la fecha y hora, ajustar el brillo. Aquí podemos, y también lo de la calibración. Ok, entonces todo eso podemos hacer. Y ahora nos vamos a enfocar en esta parte de la tubería. Ok, este es el ejercicio. Aquí dice a la izquierda se va llenando el contenedor de la izquierda y el de la derecha se va vaciando, y esta tubería simula que se va moviendo, va fluyendo de derecha a izquierda. Si yo vuelvo a presionar el botón, me muestra ahora derecha y el flujo va de izquierda a derecha, y esta tubería también se va moviendo el flujo. Vamos a ver cómo funciona. Siguiendo estos pasos pueden ustedes visualizar todos los demás y les puede servir de ayuda. Entonces nos enfocamos aquí, regresamos a nuestro proyecto, vamos a ir aquí a la pantalla de pips, que son las tuberías. Tenemos estos dos contenedores. A ver, ahora, ¿por qué este simula que se va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Quién hace que tenga ese comportamiento? Para empezar, se llama pipe 6, ¿ok? Y aquí nos aparece la dirección de lectura 345. Vamos a copiarla. Y ahora hay una función muy importante aquí en Edit que se llama Find o Control F. Le ponemos aquí pegar. Ponemos que lo busque en todas las direcciones y todas las pantallas y le ponemos Find. Y vean cómo aquí en la parte de abajo nos muestra de dónde viene ese valor, quién le escribe a ese valor. Y aquí tenemos, por ejemplo, InCycle Macro of Screen 4. Quiere decir que este es el screen entre corchetes, es el número 4. Entonces hay diferentes macros. Hay macros que son o on. Mira, aquí vamos a ponerle por ejemplo en screen. Aquí tenemos open macro. Esta macro funciona al abrir, esta close macro al cerrar la pantalla, y este cycle macro cuando la pantalla está en uso. Cada uno, si yo me pongo en esta pantalla, estas opciones son de esta pantalla. Si yo me voy a esta pantalla, estas opciones son de esta pantalla. En este caso nos está diciendo que
el 345 está en esta pantallita. Ok, entonces ahora nosotros lo tenemos que buscar. Aquí vamos a buscarlo, nos vamos hacia abajo y vemos que aquí, por ejemplo, aquí está. Dice si 345 es igual a 1, hace esto. Y si 345 es igual a 2, hace esto otro. Ok, pero ¿quién le escribe? Seguimos buscando. Y aquí todo, bueno, aquí son puros de el InCycle. El read address, vean aquí nos aparece este seleccionado, quiere decir que de aquí viene. Yo por ejemplo no selecciono nada, aquí le pongo read address y vean cómo se selecciona este elemento, el pipes 6. Y ahora tenemos este inbutton on macro o screen. Este quiere decir que cuando presionamos este botón, que aquí se seleccionó, cuando se cambia a on, este valor de 345 cambia a 2. Y cuando ponemos, ahora acá tenemos acá abajo, inbutton off macro off screen, quiere decir que cuando presionamos este botón y cambia a apagado, el 345 vale 1. Entonces, este botoncito es el que nos hace a nosotros cambiar de 1 a 0. De hecho, si nos vamos aquí a macro, aquí before execute, after execute, y aquí tenemos on macro, 345 es igual a 2 y off macro 345 es igual a 1. Y ahora, pero ¿por qué 1 y 2? Vamos a ir ahora aquí al manual y vamos a poner aquí control F y vamos a poner aquí pipes. Vamos a ir y aquí tenemos, por ejemplo, así es como se debe buscar. Pipe 6. Aquí está. Miren, aquí está en la página 17. Y vean, aquí dice. Son estos iconos. Y aquí nos menciona el flujo, dirección del flujo en el pipe 6. De derecha a izquierda tienes que moverle un 1. Y de izquierda a derecha tienes que moverle un 2. Esa es la razón por la cual aquí en este ejercicio le mueven un 1 y le mueven un 2 a la dirección 345. Ok, ahora, ¿por qué este se va llenando 340 y este 341 se va vaciando o llenando? 342, perdón, se van vaciando o se van llenando. Bueno, esto también vamos a buscarlo. Vamos a buscar aquí el 340 y le ponemos en copiar. Vamos aquí otra vez en edit, en find. Vamos aquí a pegar todas las pantallas, todas las direcciones. Y aquí aparecen también en Open Macro. Miren, aquí está la de 340. Aquí no, ¿qué era? 340, sí. En Open Macro, 340 al iniciar vale 20 y 342 al iniciar vale 80. Ok. Solamente al iniciar, solamente cuando abre la pantalla, nada más una vez ejecuta esa macro y después sigue el cycle macro. Y aquí ya nos aparece que el 340 vale 340, cuando este vale 1, cuando 345 vale 1, que viene siendo de derecha a izquierda. Cuando va de derecha a izquierda, quiere decir que el de la izquierda se va llenando y el de la izquierda se va vaciando, por eso le va restando. Y cuando 345 vale 2, si nos vamos acá, cuando 345 vale 2, que en este caso es de izquierda a derecha, va pasando el flujo de izquierda a derecha, entonces el de la izquierda, el 340 se va vaciando, por eso le va restando 10, y el de la derecha se va llenando, por eso le va sumando de 10 en 10. Ok, entonces ustedes, si les interesa alguno en especial, alguno en específico, pues lo único que tienen que hacer es ir aquí a cada elemento, ver la dirección, copiar esa dirección y después acá en edit, en find, aquí le ponemos pegar y ustedes pueden ver de dónde viene esa información. Ok, ahora supongamos que queremos utilizar alguna variable o memoria de un PLC. Bueno, vamos a suponer que estamos comunicándonos con un PLC CompactLogix. Vamos a agregar aquí, como ya lo hemos visto anteriormente, el dispositivo, en este caso por tags. Vamos a ponerle aquí en importar. Y digo, este es un PLC CompactLogix. Tal vez ustedes tengan otro, pero el proceso es el mismo. Aquí le damos en siguiente. Vean cómo ya se importaron los tags.
Ahora vamos a ir aquí, vamos a poner aquí en ciclo. Yo quiero que ahora el 340 tenga un valor que lo varíe el PLC. Bueno, entonces esto lo voy a eliminar, esto de aquí. Aquí en las macros, aquí hay un apartado que es un wizard, es una de ayuda. Aquí le vamos a dar clic y vamos a ver una que se llama data transfer y es un move. ¿Cuál es el destino? El destino es la dirección 340. Vamos a poner aquí en memoria interna. Vean, aquí ya aparece el signo de pesos por default y le voy a poner aquí nada más la dirección 340. ¿Quién le va a escribir de esta dirección 340? Le voy a poner que le escriba una variable del PLC. En este caso es la que acabamos de agregar. Vean que tenemos los 5 elementos que habíamos importado. Le damos que el dato 1 se lo mueva. Le damos aquí en update. Y vean cómo aquí ya se actualizó. Entonces ahora 340 va a valer lo que vale la dirección del PLC. Muy bien. Entonces esa es otra manera en la que nosotros podemos utilizar las memorias del PLC. O también podemos, le voy a poner aquí en guardar. También podemos ponerle aquí directamente que en lugar de que lea esta dirección, que lea una dirección del PLC directamente. La dirección 1, aquí le doy OK y vean ahora está leyendo esta dirección. Ya es la manera en la que ustedes lo deseen. Otra que me pareció a mí muy interesante es el shortcut. Este me pareció a mí muy interesante. Aquí por ejemplo le ponen shortcut y este subscreen que aparece. Entonces, ¿cómo funciona este? Bueno, aquí vamos a ir a la base que viene siendo la 20. Aquí la tenemos y aquí nos dice que cuando presionas este botón el write address viene siendo la dirección 56789.0. Aquí le damos en copiar y después vamos aquí a editar, le ponemos aquí en find, vamos aquí a pegar, ponemos find y pues nada más nos aparece aquí esta dirección. Entonces no nos dice mucho. Cuando les pase así también, otra manera en la que los pueden buscar es copiamos, pegamos de nuevo la dirección, pero en lugar de acceder a este bit eliminamos el punto y el siguiente número, en este caso el 0, y le volvemos a dar aquí en find y vean como aquí ya ahora nos aparece que si lo encuentra en esta sección input on macro off screen, que viene siendo de hecho nos lo selecciona. Yo voy a dar clic en cualquier área de la pantalla, le pongo aquí doble clic y vean cómo me lo selecciona. Entonces se trata de este botón, el de shortcut. De hecho aquí dice el nombre shortcut, dice cuando está en 1 56788 es igual a 10 y nos dice que la dirección 0 es igual a 24. Y fíjense cómo qué pantalla es esta. Esa pantalla es la número 24. Ok, y de otra manera, bueno, aquí nos dice que la pantalla 0 es 56788. ¿Qué significa este 0, esta dirección 0? Bueno, ahora podemos nosotros ir aquí de nuevo a find y poner aquí signo de pesos 0. Le ponemos aquí en find y aquí dice región de control. Le damos aquí doble clic y aquí nos vamos a ir a poner a bloques de control y vean aquí nos dice el número 0 viene siendo la pantalla. Cuando nosotros le escribimos un valor a la dirección 0 en la pantalla, nosotros lo que podemos hacer es estar cambiando la pantalla según nosotros lo necesitemos. Esta dirección también la podemos cambiar por una dirección de nuestro PLC. Después aquí ustedes pueden ver también que tenemos otros de control general. La de las curvas vienen siendo de aquí. Si ustedes se ponen a buscar las curvas cómo funcionan, van a encontrar que vienen de aquí del 2.0, 2.1. Cada bit tiene una función. Después también tenemos esta del histórico. Y por último esto para eliminar también estos históricos. También tenemos esta para ver el estatus de las curvas, y así ustedes se pueden ir dando cuenta de distintas funciones. También podemos enfocarnos, vamos a ir aquí a la parte de seguridad, vamos a ir un poquito más abajo, aquí está, y vean como si le damos clic, aquí existe, aquí en detalles, dice que User Security Level es un 0, si nos vamos aquí al 2, vamos aquí a detalles, es un 1, y esa es la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces cada elemento tiene
distintas funciones, distintas aplicaciones. Ya es cuestión de nosotros, qué es de nuestro interés, qué elemento, qué funciones de nuestro interés, y empezar a investigar, a buscar. Por eso es importante tener este proyecto y también tener a la mano el manual para ir corroborando y saber el por qué le escriben un 1, por qué le escriben un 2, etcétera. Ok, bueno, pues esto es todo de parte de este video. Espero que les sea de ayuda esta información. A mí me parece muy valiosa, muy completo este proyecto. A veces es muy bueno tener un proyecto como base para empezar a practicar y saber por qué funcionan las cosas. Ok, bueno, pues espero que les sea de ayuda, que les sea de utilidad. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les fue de ayuda o les fue de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Espero que estén muy bien.